¿Cómo está comunidad de Aurea Cripto? Justamente ahorita vamos a hacer un análisis de Bitcoin, tanto en gráfica semanal, ¿ok? Como lo pueden ver acá en la pantalla, gráfica semanal, la que está acá, diaria, y finalizamos con 4 horas. Así que vamos a proyectar. Vale, perfecto. Entonces entramos. Mire, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. A ver, esta estructura que ha hecho el mercado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar muy pendientes? Es lo siguiente, esta estructura que está haciendo el mercado. A ver, uno de los puntos principales era qué cosa, pueden ver en los videos que yo he hecho, y cuál era, de que nuestro precio debería romper o mantenerse como mínimo sobre los 60.800. ¿Ok? Ese era uno de los puntos más importantes que teníamos que tener nosotros. Sobre los 60.800 era algo muy importante de que el precio se tenía que mantener. Entonces lo voy a poner como un tema verde. Esto era importantísimo mantener. Ahora, quiere decir de que puede venir una vela y dejar un SPY para coger liquidez por los 58, puede darse eso, pero ¿cuál es lo importante? Acá quiero resaltar algo. Lo interesante, lo más importante es que la vela tiene que cerrar sobre ese precio. La vela. La vela al final tiene que cerrar sobre los 60.800. Puede venir a recoger liquidez. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver, realmente hay liquidez en todo este lado. ¿Ok? Hablo en gráfica semanal. Pero lo importante era romper esto. Estamos sobre los 60.800, está perfecto. Puede venir un retroceso a esta dirección que, como les repito, llega a ser más o menos los 60.800, y acá lo voy a poner, o marcar, sí, puede hacerlo, pero no debe perder. O sea, puede venir una vela, dejar un SPY, y al final la vela semanal debe cerrar por 60.800 como mínimo. ¿Ok? ¿Y en qué momento se reactiva? Esto es muy importante. Ya una tendencia, al menos para mí, ojo, o sea, en la que el movimiento se hace ya más poderoso, más fuerte, más serio. Al menos para mí es cuando una vez tengamos que romper los 65.000 dólares. Y voy a ponerlo acá el precio, ¿ok? Sobre los 65.000. 65.000 dólares, uno, 65.000 dólares, dos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo más importante? Que se puede reactivar cuánto los 65.000 dólares. 65.000 dólares exactos, ¿ah? Ojo, 65.000. ¿Por qué? Porque esto me daría como principio un máximo más alto desde marzo de este año. Entonces sí es muy importante, 65.000. Acá está. Ahora, ¿por qué? Ahora vamos a ir luego en gráfica diaria, ¿ok? Entonces, ¿qué se necesita? Un movimiento con cuerpo. No importa, o sea, lo importante aquí es que lo rompa, ¿ok? Un movimiento en la cual el precio pueda romper esto. Una vez que suceda eso, muchachos, al menos yo voy por los 65.000, o sea, esa es mi idea, porque siento que acá ya recupera la fuerza y lo voy a explicar básicamente en una temporalidad diaria, ¿ok? 65.000 dólares, romperlo con una vela con cuerpo. Ya se rompió una vela con cuerpo sobre 60.000 y la clave es sobre los 65.000. Y eso lo vamos a desmenuzar en una gráfica diaria, ¿ok? Por lo tanto, lo que yo me he dado cuenta es lo siguiente, si lo vamos a semanal, es que finalmente recogimos liquidez en los 52, hemos recogido liquidez sobre los 53, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere decir? Que estamos haciendo mínimo más altos y como peor escenario, repito, es que la vela semanal como mínimo cierre sobre los 60.800. Entonces eso ya me da la galleta de decir que la continuación de nuestro movimiento principal va a ser ¿qué cosa? Va a seguir siendo alcista, ¿ok? Alcista, no bajista, alcista. Este va a ser el movimiento. ¿Ok? Eso usted lo tiene que tener en cuenta. Alcista. A ver, está fallando un rato mi mouse, discúlpenme por favor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Movimiento, como pueden ver, alcista, que es mínimo más alto y un próximo movimiento mínimo más alto. ¿Ok?
y debe romper los 65. Perfecto, creo que en gráfica semanal lo tenemos claro. Ahora nos vamos a ir a una gráfica diaria. Perfecto, entonces nos mudamos ¿a dónde? A nuestra temporalidad diaria. Y acá hay mucho por aprender y quiero que me presten atención, ¿ok? Miren, acá vamos a aplicar conceptos básicos haciendo el trading lo más simple posible. Miren, esto que está en inglés que llega a ser un alto débil que se debe romper, ¿ok? Ahora, acá yo quiero que ustedes presten atención y en mis videos largos siempre lo toco. ¿Y qué es lo que yo toco? A ver, pero bien, acá nosotros habíamos hecho, a ver, lo vamos a considerar acá como un mínimo bajo, ¿ok? Presten atención, lo vamos a considerar como que, como un mínimo bajo. Perfecto. Entonces, como lo consideramos como un mínimo bajo, rojito. Luego acá, lo voy a poner verde mejor para que se entienda mejor porque rebota. Es como zona de demanda, ¿ok? Luego, ¿qué pasó acá? Otro mínimo bajo, ¿sí? Otro mínimo bajo, por acá. Luego que hubo otro mínimo bajo, por acá. Luego que hubo otro mínimo bajo, ¿ok? A ver, ¿qué es lo que sucedió acá? Presten atención, este es 100% educativo, ¿ok? Empezamos desde marzo de 2024, que digamos que fue el primer sueldo. Luego fue en abril, otro bajo. Luego acá tuvimos otro bajo en el mes de julio. Y finalmente tuvimos nuestro último bajo en agosto. Estamos hablando que de marzo a agosto, 5 meses, ¿ok? En la que hemos estado siendo cada vez bajos, más bajos. ¿Correcto? Creo que está ahí todo bien, todo normal. Luego vamos acá, que fue el primer alto. Ok, y esto le voy a cambiar el color y acá le voy a poner rojo. Perfecto. Y lo voy a clonar. Vamos y clon. Clon. Y luego, ¿qué pasó acá? Hubo otro alto más bajo y voy a volver a clonar. Y que hubo acá otro alto más bajo y que hubo acá no hubo un alto más bajo. Hubo un alto como el anterior, pero con debilidad, que le pueden llamar doble techo, IQ high, que llega a ser altos iguales. Es lo mismo. En inglés y en castellano es lo mismo, ¿ok? Y luego que tuvimos acá un bajo más bajo, un alto más bajo que el anterior siempre, ¿ok? Y este ha sido, presten atención, acá está la clave. Este ha sido el último bajo más alto que el anterior. ¿Y en qué fecha fue exactamente? Podemos ver lo que fue el sábado 24 de agosto. Domingo 24, sábado 25 de agosto, ¿ok? ¿Qué nosotros lo que hemos hecho ahora? Clonamos. ¿Qué pasó acá? 7 de septiembre. Hicimos qué cosa? A esto yo le puedo considerar el sueldo. Y acá que hicimos un bajo más alto que el anterior. ¿Ok? ¿Y qué también pasó acá? Volvemos a clonar. Oh, sorpresa. Y hubo acá otro bajo más alto que el anterior. ¿Ok? ¿Y qué pasa si es que Bitcoin entre la primera semana de octubre, supongamos, una semana de octubre, rompe esto, los 65.000? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que desde marzo sería la primera vela, ojo, sería la primera vela que estaría rompiendo una estructura bajista. No estructura, digamos, sería el primer rompimiento más alto que no se ha dado desde marzo. ¿Por qué? Porque considero el suelo mínimo más alto, y otro mínimo más alto, pero esto que es rompiendo el anterior alto. No ha sucedido desde marzo. Bajo, perdón, alto, un alto más bajo, 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 y este sería el primer alto sobre el último alto bajo. ¿Me entiende? Entonces, es normal que el precio pueda venir a qué? A recoger liquidez acá. 60, sí. Peor escenario lo pongo acá, como peor escenario, pero nomás sería los 60. Venga, y finalmente agarre la liquidez y finalmente el precio ya tenga su movimiento alcista que tanto estamos esperando. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. Ese es lo lindo
de lo que nos está dejando la estructura diaria, al menos para que ese precio tenga un movimiento alcista hasta finales del año 2024. Romper esto lo dice todo, con una vela con cuerpo. Para cuando se rompe con una vela con cuerpo, quiero que se den cuenta de algo. Quiero mostrarles un fractal, por decirlo así. A ver, voy a poner un fractal, algo similar, pero lo voy a hacer con, sí, lo voy a hacer acá con, estoy trabajándolo con la de vainas, va a salir diferente, vamos a ver cómo me sale acá, ¿ok? Yo les quiero mostrar un fractal que me ha dejado muy, muy pensativo. ¿Sí? Ah, pues esto lo voy a, no, voy a trabajarlo mejor con el fractal de Bitcoin. Se me hace mejor, perfecto. Sí, se me hace mejor con este fractal. Esto lo digo. Miren, cuando nosotros empezamos a tener estos tipos de movimientos alcistas, acá lo rompe, quiero que vean lo que sucedió acá. Acá lo voy a poner primero una gráfica semanal en un minuto, justo ya lo vieron conectado el movimiento. Ah, acá está. Miren, ya, pues acá está. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un movimiento, presten atención, cuando un movimiento del mercado, esto ya está, ahí, ya no creen nadie. Para mí, estos precios que fueron los 29.000, 30.000, hubo un rompimiento con vela con cuerpo. Para mí es como si fuera los $65.000 que están acá que quiere alcanzar. Fue qué cosa lo que sucedió acá, por decirlo así, un fractal, ¿ok? Como por decirlo así. Estos 29.000 para mí es como si fueran los 65.000 que lo tiene que romper. Y una vez que rompe esto, los 32.000 es como si fueran los 70.000 que están acá. Para finalmente el precio, todo mi movimiento alcista sin perdón, y acá todo mi movimiento alcista sin perdón. Correcto, entonces tenemos que saber en estos momentos que yo sé que habla, que vamos a tener una recesión, que vamos a caer, sí, de acuerdo. Yo también sé que vamos a caer en recesión, pero no podemos mantener ese disco diciendo que va a caer cuando la bolsa lo está tomando bien por el momento el corte de las tasas de interés cortando 50 puntos y cuando tenemos una tasa de desempleo que aún no crece. Por lo tanto, el mercado aún tiene para tener movimiento alcista. En 2025, después del primer, pasando marzo, abril, ya probablemente podamos a tener indicios de mercado bajista. Mientras tanto, no. Este es alcista, compañero. No son consejos de inversión, pero es un movimiento alcista claro. O sea, no nos podemos dejar llevar solamente por el sensacionalismo, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos para tomar el movimiento alcista? Una vela sobre 65, ¿ok? Y esa vela sobre 65.000 que lo rompe, puede venir así, si deja de subir, o puede retroceder y finalmente romper todo con fuerza, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya hizo un primer rompimiento interno, luego otro rompimiento interno, pero de mayor envergadura. Entonces, ¿qué es lo que conlleva a que el precio tome un rompimiento fuerte y tenga un retroceso? En caso lo quiere hacer, o si no, sigue manteniendo una pauta plana que pasa el tiempo y no baja, para finalmente ir por nuevos máximos, ¿correcto? Ahora lo que yo quiero que también se sienten es lo siguiente. Acá les quiero explicar paso a paso. Miren, nosotros acá les voy a explicar la gráfica de 4 horas. Miren, normalmente, una gráfica de 4 horas, ¿por qué creen ustedes que yo a veces puedo estar haciendo shorts que se los comparto, lo tengo en Telegram? Pero son shorts de contratendencia, pero para asegurarme. Normalmente se habla mucho de un patrón: impulso, retroceso, impulso, retroceso profundo. Zona que de demanda, para que finalmente el precio tenga, ¿qué cosa? Un movimiento de envergadura alcista. ¿Ok? Hasta acá. 4 horas. Patrón. ¿Qué es lo que acá yo podía también haber estado considerando?
siguiente. Impulso, retroceso, impulso. Y acá esto, yo lo tenía pensado que me podía venir a visitar los $61.000 aproximadamente. ¿Por qué? Porque hizo un patrón muy similar acá. Impulso, retroceso, impulso y cae en una zona de demanda. Que es lo que he hecho, impulso, retroceso, impulso, patrón M para que finalmente caiga. Es por eso que yo hice operaciones a la baja, pero también ya me salí porque comencé a ver que el movimiento sigue teniendo fuerza. ¿Qué pasa cuando el movimiento tiene la fuerza y no baja? Pues comienza a crear la famosa que pauta plana. Esta es una pauta plana. Normalmente se le considera pauta plana de qué? De continuación que alcista. Eso es lo normal. Pauta plana de qué? De continuación alcista. Así que si es que el precio no cae, a ver, si el precio no cae, tengo que también ver el tema, tiempo. No. Vamos a darle hasta el día miércoles primeras horas. Si es que el precio no cae, va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo, porque ya debió haber caído y no cae. Es por eso de que yo digo, si el precio va a querer caer, tiene que cosa que tener el precio tendría que tener una corrección un poco más profunda y esa corrección se podría dar siempre y cuando el precio pierda los $62.000. Si el precio pierde los $62.000 con una vela con cuerpo, ven, esta es una vela con cuerpo. Si pierde esto, va a venir a visitar esta zona, ¿ok? Esta zona. Y en el peor de los casos, ok, podría venir a visitar la de acá. En el peor de los casos, esta zona, que son los 58.000. Pero en caso, siempre y cuando rompa esto, va a venir a visitar los 60.000, porque acá hay liquidez. La liquidez principal. Acá ha dejado liquidez, pero la liquidez principal está acá. Así que yo considero que si viene acá es para hacer una compra. Y a ir haciendo una compra en después. ¿Ok? En caso que lo quiera visitar. Pero repito, pasa el tiempo. ¿Estamos en qué? Estamos en un proceso de pausa plana. Pasa el tiempo, no baja, lo más probable es que pueda venir. Puede venir a romperlo, sí, pero si deja mecha, esto es así, es fácil. Pero si cierra con cuerpo, ya me dicen que puede tener un rebote y va a venir a visitar esta zona, ¿sí? ¿Sí? Es por eso que es importante ver las temporalidades. Sí, es importante, ¿saben qué, muchachos y muchachas? Ver cómo se está comportando acá como lo hizo acá, mayormente. Yo acá hice un short, me salí por esta parte. ¿Por qué? Porque me había hecho un quiebre. Y acá no me está haciendo el quiebre aún. Está dejando velas con qué? Con mechazo, miren. ¿Cerró con cuerpo? No. ¿Cerró con cuerpo? No. ¿Cerró con cuerpo? No. ¿Qué dejó? Mecha, mecha, mecha. ¿Y qué necesitamos? Una vela con cuerpo. Mientras no cierre con cuerpo, el precio no va a bajar. ¿Qué es lo que está haciendo? Simplemente está haciendo una pauta. Y cuando hace una pauta, que es importante ver cómo se comportan los demás criptomonedas importantes, como por ejemplo Ethereum. Ethereum. Hay que ver criptomonedas importantes, cómo va su comportamiento. Lo otro es que tenemos que entender lo siguiente. Y que, a ver, vamos a revisar un poco la dominancia porque creo que tengo buen tiempo que no lo reviso con ustedes. A veces, normalmente lo reviso solo. Vamos a revisar la dominancia. A ver. Bitcoin, dominancia. Acá está. Acá está la respuesta. Miren, si tenemos una dominancia corrigiendo o bajando, la reina de las criptomonedas va a subir. ¿Y quién es? Si yo le pongo una gráfica semanal, ya me llegó a una zona en la que ya debía descansar. Miren este crecimiento parabólico. Puede seguir subiendo, pero hay un crecimiento muy parabólico de la dominancia. Ya le toca estar bajando. Si yo me ayudo con indicadores acá, al menos la dominancia en diaria ya lo rompió el 5%. Me tiene que venir al inicio, pero dice que tiene que acá, a esta zona, por lo menos, por lo menos, a esta zona. Hoy estoy con un de block. Y si yo lo pongo en 4 horas, a ver,
y yo lo pongo en 4 horas, y claro, esto puede venir acá tranquilamente, detenerse, rebotar para seguir bajando. Entonces, me está indicando la dominancia, qué cosa, que el retroceso es bueno para qué, para las altcoins, básicamente para ti, ¿correcto? Entonces tenemos que estar centrados en qué, en el movimiento de Bitcoin. Y acá estoy haciéndome en 24 horas. Perfecto, entonces ya saben. Si rompe esta zona, ya saben que va a venir a visitar los 60.000. En caso que lo rompa, los 58.000. Pero creo yo que esta va a ser la zona de tenía. Muchachos, estamos ya en el mejor momento de tomar decisiones para ir acumulando en esto. ¿Ok? Yo ya fui comprando un poco de Bitcoin y liquidez. Y pienso hacerlo nuevamente sí. Si rompe los 65.000, ya me da más la tranquilidad de que va a tener movimientos alcistas mucho más agresivos. Porque acá se activa. O sea, romper esto es activar. Puede ser un pequeño retroceso y compro. Capaz puede ser lo más profundo, sí, capaz acá, pero ya desde acá ya sé que tengo que comprar. Si el precio me da el regalo de venir hasta la zona uno, también tengo que comprar. No solamente estoy esperando a comprar Bitcoin, repito, entre mis criptomonedas va a ser sí o sí Ethereum, una que otra cripto, como para ir especulando, pero de todas maneras Bitcoin llega a esta zona, también va a ser mi siguiente compra. Ok, compañeros, sin más que decir, me despido, estudien el video, no es complicado, trato de hacer siempre un análisis sencillo. Ok, basado también en conceptos de Smart Money Concept y también basado en lo que es estudio de los Fibonacci. Ok, sin más que decir, me despido. Tengan un excelente inicio de semana y que ya suba Bitcoin. Cuídense mucho. Chao.